No, yo, pues igual todos van a tener clase hasta el final, ¿cierto? Pero ya esa última semana me imagino que le vamos a hacer más énfasis es a los que tienen que reforzar. Bueno, entonces bueno, como les iba diciendo, ya estamos en la semana 35 del año, ya estamos llegando al final, que ponerse, pues no, las pilas deben haber estado puestas desde siempre, pero si deben cositas, por favor deben hacerlo rápido para que no vayan a quedar pues como con malas notas. Como les estaba diciendo ahorita antes de empezar, hoy vamos a ver los medios de transmisión no guiados. ¿Y qué son los medios de transmisión no guiados? Los medios no guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un buen medio de cubrir grandes distancias y hacia cualquier dirección. Su mayor logro se dio desde la conquista espacial a través de los satélites y su tecnología no para de cambiar. De manera general, podemos definir las siguientes características de este tipo de medios. La transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es omnidireccional, la señal se propaga en todas las direcciones. Entonces, ¿qué quiere decir que sea direccional? Cuando tenemos, por ejemplo, antenas parabólicas, o las antenas, por ejemplo, las que son como pues las parabólicas son las que son redonditas. ¿Sí saben cuáles son? Esperen, yo les busco acá una. Listo, estas son las antenas parabólicas. Cuando yo voy a transmitir, es importante que ella se vea, o sea, que tengan como una línea recta entre la antena 1 y la antena 2 para que pueda funcionar. No puede haber obstáculos entre ellas, porque entonces si hay un obstáculo, por ejemplo, un edificio, la señal se va a perder. Entonces eso hay que tenerlo pues muy presente. ¿Ibas a decir algo, John? Creo que esa parabólica es también las chiquitas que hay encima de la casa. Pues las Mm, que son más chiquiticas, esas se veían como más grandes, bueno, pero no, el mismo diseño. estas sí son muy grandes, pues, porque ya es para otro tipo de señales. Las pequeñitas son que como las de DirecTV, como estas. ¿O Sí, sí, cuál? pues como esas. Sí, esta también aplica. Pero esa sí tiene pues como una irradiación diferente. Entonces, bueno, y la que es omnidireccional, ¿qué quiere decir? Que son antenas que van a transmitir en todas las direcciones. O sea, no va a ser solamente como en las derechitos, sino que puede transmitir como digamos en círculo. Transmite hacia todo lado. ¿Cuáles son esos medios de transmisión no guiados? Los principales son las microondas terrestres, las ondas de radio, la comunicación satelital, la radiación infrarroja. Entonces vamos a empezar a describir estos tipos principales. Entonces la primera es la comunicación vía microondas. Básicamente un enlace vía microondas consiste en tres componentes fundamentales. El transmisor o el emisor, que es este, es el que envía la señal, el receptor, que es el que lo recibe, y el canal aéreo. ¿Qué quiere decir el canal aéreo? El canal aéreo por donde las ondas se van a transmitir. El transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir. ¿Qué quiere decir modular? Es convertir una señal de manera que esa antena sea capaz de transmitir esa señal que se le quiere enviar. El canal aéreo representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor. Y como es de esperarse, el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a la señal digital. Entonces, llega la señal. Esta antena la transforma de manera que la pueda transmitir. Se transmite por el canal aéreo. Esta vuelve y transforma la señal y la saca tal como inició acá. Listo. ¿Dudas hasta ahí? No, no, profe. Listo. El factor limitante de la propagación de la señal en enlaces microondas
es la distancia que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor. Además, esta distancia debe ser libre de obstáculos. Otro aspecto que se debe señalar es que en estos enlaces el camino entre el receptor y el transmisor debe tener una altura mínima sobre los obstáculos en la vía. Para compensar este efecto se utilizan torres para ajustar dichas alturas. Entonces es lo mismo, si por ejemplo hay un árbol acá en toda la mitad, pues me va a deteriorar o me va a dañar del todo la señal. Por eso es que las antenas se ponen en estas torres para que puedan superar esos obstáculos y la comunicación se dé. La ingeniería de microondas milimétricas tiene que ver con todos aquellos dispositivos, componentes y sistemas que trabajen en el rango frecuencial de 300 MHz a 300 GHz. Debido a tan amplio margen de frecuencias, tales componentes encuentran aplicación en diversos sistemas de comunicación. Algunos ejemplos lo constituyen los sistemas de comunicación por satélite, los sistemas de radar y los sistemas de comunicación móviles. ¿De qué creen que es esta antena? Yo les pongo más grande la imagen. No en de teléfono, las que tienen un brillito, un puntico rojo, pero ahí no sé por qué es de día. Estas son, no, bueno, las que tienen el puntico rojo, bueno, eso se la ponen a todas. ¿Para que a las torres le ponen ese bombillito? Para que cuando los aviones viajen de noche no se vayan a estrellar contra esas torres. Yo creí que cuando eso titilaba era porque, para, ¿para qué? Para dar un mensaje como de que todavía se estaba transmitiendo la señal y que ya cuando no se prendía es que no estaba dando señal de que todavía venía. No, eso es para que los aviones no se vayan a estrellar contra las torres. Bueno, y esto es de telefonía celular, esta antena. La distancia cubierta por enlaces microondas puede ser incrementada por el uso de repetidoras. ¿Qué es un repetidor? Me va a tomar una señal que viene, de pronto ya deteriorada, y la va a volver a potenciar, o sea, le va a dar otra vez esa potencia que necesita y vuelve y la transmite. ¿Para qué? Por ejemplo, tengo que transmitir a una distancia muy larga y si yo esa información la llevo directo desde el transmisor hasta el receptor, cuando llegue ya no va a llegar correctamente. Entonces ese repetidor lo que va a hacer es asegurarme de que llegue bien esa señal. Entonces, bueno, iba acá por el uso de repetidoras, las cuales amplifican y redireccionan la señal. Es importante destacar que los obstáculos de la señal pueden ser salvados a través de reflectores pasivos. La señal de microondas transmitida es distorsionada y atenuada mientras viaja desde el transmisor hasta el receptor. Estas atenuaciones y distorsiones son causadas por una pérdida de poder dependiente de la distancia, reflexión y refracción debido a obstáculos y superficies reflectoras y a pérdidas atmosféricas. ¿Qué son las pérdidas atmosféricas? Perdón. Lamentablemente, por ejemplo, la lluvia nos deteriora la señal. Entonces, cuando está lloviendo mucho, se puede perder señal. Imagínense eso. Como se propagan es a través del aire, cualquier cambio en las condiciones atmosféricas nos deteriora esa señal. ¿Ibas a decir algo, John? Sí, pero también se podría deteriorar por grandes vientos. Digamos que de alguna manera la señal, aunque no se vea, se transmite derecha y un viento la puede torcer o, o deteriorar. Vientos duros. Sí, puede, puede que lo haga. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las ventajas de las comunicaciones vía microondas. Entonces tienen la capacidad de transmitir grandes cantidades de información debido a sus frecuencias más altas. Tienen costos de construcción relativamente bajos en comparación con otras formas de transmisión de datos y tienen un ancho de banda muy amplio. ¿Cuáles son las desventajas? A estas frecuencias las pérdidas ambientales se transforman en un factor importante. La absorción de potencia causada por la lluvia puede afectar dramáticamente el comportamiento del canal. Las frecuencias son susceptibles a un fenómeno llamado disminución de multicamino, lo que causa profundas disminuciones en el poder de las señales recibidas.
Los sistemas de radio por microondas son una línea de tecnología visual, es decir, las señales no pasan a través de objetos, por ejemplo, montañas, edificios y aviones. Listo. Claro, todo está ahí. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a ver las ondas de radio. Llamamos onda de radio a una clase de radiación electromagnética cuya frecuencia está comprendida en lo que denominamos el espectro radioeléctrico, que va desde la frecuencia 0 hasta los 300 GHz. Sus usos más populares son la televisión, las comunicaciones con el móvil, los datos que el móvil manda o recibe, o cómo nos comunicamos con el Wi-Fi, la radio FM, etc. Todo eso va por ondas de radio y llega a nosotros porque un receptor con una antena es capaz de recibir la información y trasladarla hacia nosotros. Aquello que hemos querido transmitir, imagen, sonido, primero se ha convertido en un formato adecuado para su transmisión, que normalmente es un formato digital. Esa información en formato digital se transporta en la onda de radio y al llegar al receptor, los bits transportados por la onda se convierten en aquello que eran al principio. Las comunicaciones por radio empezaron siendo analógicas. Entonces se enviaba tal cual la información. Si yo hablo a un micrófono, la voz produce variaciones de una corriente y eso es lo que se usaba para modificar la Profe, onda. Hola. qué pena. ¿Qué son analógicas? Analógicas, ve. Una señal analógica, les voy a abrir acá el paint. Tenemos, por ejemplo, X y Y. Más torcido. Vamos a hacerlo más derechito. Voy a poner aquí una forma para que no me quede así de torcido. Este es el eje X, el Y, perdón, y este es el eje X. Una señal analógica nos va a llegar como con una formita así, y es continua. Así, aquí por ejemplo con el ruido, con la distancia se va poniendo más pequeñita. Esta es una señal analógica. Mientras que una señal digital la voy a poner en otro color, ya se hace simplemente como por pulsos. Normalmente viene un 1 o un 0. Entonces acá por ejemplo es un 0. Aquí va a ser un 1. Aquí otra vez es un 1. Aquí otra vez es un 0. Aquí otra vez es un 1. Entonces acá nos evitamos, por ejemplo, tener también estas atenuaciones. Acá donde está bajito, si fuéramos a convertir esto en una señal digital, este pedacito sería un 0, este podría ser un 1, porque todavía está el pico. Este un 0, este ya sería un 1, este sería un menos 1. ¿Se entienden la diferencia? Cuando convertimos a señales digitales ya se convierten como a pulsos, ya no se vuelve una señal continua, sino es así, punticos, y es discontinua. Sí, sí, profe, gracias por la explicación. Con gusto. Bueno, entonces dice, si yo hablo a un micrófono, la voz produce variaciones de una corriente y eso es lo que se usaba para modificar la onda de radio y se transmitía directamente por la antena. Ahora esa voz se codifica en bits. Recuerden que los bits son ¿qué? Unos o ceros. Para transmitirla, porque la información digitalizada es mucho más robusta. Las ondas de radio sirven también para ver más allá de lo que nuestras capacidades humanas permiten. Por ejemplo, el radar. Podemos saber lo que tenemos alrededor, aunque esté muy lejos o incluso oculto. Aquí les puse pues como la imagen de un radar, estos punticos verdes, que quiere decir que hay algo ahí moviéndose. Bueno, ahí ya vimos también entonces los usos. ¿Cuáles fueron los usos que vimos de las ondas de radio? ¿Recuerdan? Los usos de la zona, de las ondas de radio, Sí. que para telefonía, que los datos, que la radio como tal de 18.9, pues sí no está el radio 1. Eso. Muy bien. Y recuerden que, por ejemplo, en radio hay dos bandas, una que se llama AM y la otra que se llama FM.
también funcionan con unas diferencias, porque tienen diferentes frecuencias. Y frecuencia es como la cantidad de ciclos que puede hacer en una unidad de tiempo. Pero eso la otra semana la vamos a empezar a ver bien explicadito para que entiendan bien qué es una frecuencia. Vamos a pasar ahora eh, a las redes satelitales. Entonces, las redes satelitales consiste en un transponder, que es un dispositivo receptor-transmisor, una estación basada en tierra que controla su funcionamiento y una red de usuario de las estaciones terrestres que proporcionan las facilidades para transmisión y recepción de tráfico de comunicaciones a través del sistema de satélite. Entonces, los satélites son estas tecnologías que ponen a orbitar, ¿cierto?, alrededor de la Tierra, tienen una base como en la Tierra que es la que va a permitir administrar esa información y vamos a ver también sus características y sus usos. Entonces dice, un satélite puede definirse como un repetidor radioeléctrico ubicado en el espacio, que recibe señales generadas en la Tierra, las amplifica y las vuelve a enviar a la Tierra, ya sea al mismo punto donde se originó la señal u otro punto distinto. Entonces aquí vemos pues como la representación de cómo irradia el satélite a la Tierra. ¿Cuáles son las características de las redes satelitales? Las transmisiones son realizadas a altas velocidades. Son muy costosas, por lo que su uso se ve limitado a grandes empresas y países. Rompen las distancias y el tiempo. ¿Por qué rompen las distancias y el tiempo? Porque como son una tecnología tan robusta, nos va a funcionar a distancias enormes y muy rápido. Componentes de las redes satelitales. Entonces, el primero es el transponder, que es un dispositivo que realiza la función de recepción y transmisión. Las señales recibidas son amplificadas antes de ser retransmitidas a la Tierra. Para evitar interferencias les cambia la frecuencia. Entonces acá les puse un satélite para que vean cuáles son las partes que lo componen. Entonces tienen unos paneles solares que convierten la energía solar en eléctrica para suministrar toda la potencia eléctrica que necesita el satélite. Antena receptora. Recibe señales desde las zonas de cobertura deseadas. Propulsor. Proporciona incrementos de velocidad o frenos para corregir desviaciones en posición y orientación. Utiliza combustible químico. El transpondedor, el transponder, que es el que estamos definiendo en esta, que es este, amplifica la señal recibida, traslada su frecuencia y la entrega para su retransmisión a la Tierra. Y la última es la antena transmisora, que es la que transmite las señales hacia las zonas de cobertura deseadas. Por ejemplo, bueno, nos faltan los otros componentes, que son las estaciones terrenas. Las estaciones terrenas controlan la recepción con el satélite y desde el satélite. Regula la interconexión entre terminales, administra los canales de salida, codifica los datos y controla la velocidad de transferencia. Y estas estaciones terrenas tienen tres elementos. La primera es la estación receptora, que ¿qué hace? Recibe toda la información generada en la estación transmisora y retransmitida por el satélite. 2. Antena. Capta la radiación del satélite y la concentra en un foco donde está ubicado el alimentador. Una antena de calidad debe ignorar las interferencias y los ruidos en la mayor medida posible. Estos satélites están equipados con antenas receptoras y con antenas transmisoras. Por medio de ajustes en los patrones de radiación de las antenas, pueden generarse cubrimientos globales, cubrimiento a un solo país o conmutar entre una gran variedad de direcciones. Y por último, el último elemento de las estaciones terrenas son las estaciones emisoras. Está compuesta por el transmisor y la antena de emisión. La potencia emitida es alta para que la señal del satélite sea buena. Esta señal debe ser captada por la antena receptora. Para cubrir el trayecto ascendente, envía la información al satélite
con la modulación y portador adecuado. Recuerden que modulación es convertir la señal de una manera que el satélite pueda entender lo que le están enviando. Listo. Ahora, bueno, antes quiero preguntarles, ¿qué usos creen ustedes que tienen los satélites? ¿Cuáles han escuchado? Profe, pues no sería de pronto tomar como fotos o hacer un mapa geográfico mundial. Pues así como con en Google Maps que se ve la tierrita y se le puede dar vuelta y agrandar y así. Sí, esa es una aplicación. ¿Cuál otra han escuchado? ¿No han escuchado nada más? ¿No? Bueno, entonces yo les voy a mostrar, a ver qué me dicen acá. Enviar y recibir información. Muy bien, Camila. ¿Qué más? Melissa, Valeria, ¿tienen alguna otra idea? Profe, Hola. eh, no. Iba a decir lo mismo que había hecho la compañera, que sí, que así se podía transmitir más fácil también en internet, por así decirlo, los mensajes. Ujú. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las aplicaciones más populares de los satélites. Está la comunicación global, que es enviar y transmitir datos. Hay telefonía satelital, hay televisión satelital, hay sistemas de GPS satelitales, redes de datos y multiservicios. ¿Qué quiere decir multiservicios? Videollamadas, audios, bueno, todo lo que necesitemos enviar. Servicios meteorológicos. ¿Sabe que hay satélites que su función es mirar cómo está el clima en diferentes partes de la Tierra? Por ejemplo, la exploración de la Tierra, que era lo que decía también John. Cómo podemos ver todos estos diferentes lugares a los que nunca hemos llegado, pero por ejemplo con Google Maps podemos ver muchas cosas. Y vamos a hablar ahora de las ventajas y las desventajas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Tiene un mayor desempeño, o sea, funciona muy bien. Hay acceso en lugares en los cuales no hay ningún tipo de conexión. Tiene muchas aplicaciones y tiene un ancho de banda muy amplio. ¿Cuáles son las desventajas? También es vulnerable a la atenuación a la lluvia. Es un servicio muy costoso y puede tener retraso en la señal. Y vamos a ver la última de la que vamos a ver hoy, que son las redes por infrarrojo. Permiten la comunicación entre dos dispositivos usando una serie de LEDs infrarrojos para ello. Cada dispositivo necesita ver, entre comillas, al otro para realizar la comunicación. ¿Qué quiere decir que lo necesita ver? Que los dos dispositivos tienen que estar alineados. Listo, mostrando como es el LEDcito infrarrojo que tienen. Por esta razón, no se puede utilizar pues como a gran escala. Esa es su principal desventaja, a diferencia de otros medios de transmisión inalámbricos. ¿En dónde creen ustedes que usamos el infrarrojo? ¿Qué, profe? Ah, que conocemos. Ah, sí, el televisor, profe. Eso, muy bien, el televisor con el control remoto. ¿En dónde más lo han visto? ¿Solo lo han visto ahí? Profe, pues es como lo más general. O podría ser también que el infrarrojo lo tuviera dentro y no se viera. O sea, como otros sistemas que también requieran de control, no sé. Ujú. Podría ser, Bueno, podría ser que el, prender una radio. el infrarrojo está, por ejemplo, en varios celulares. Por ejemplo, mi celular tiene infrarrojo. ¿Y para qué sirve? También para transmitir entre dispositivos. Entonces vamos a mirar acá. Ah, bueno, por aquí también me dijeron que en equipos de sonido, pero es porque funciona pues con el control remoto. Entonces dice, se utiliza principalmente para realizar intercambio de datos entre dispositivos móviles, pues el rango de velocidad y el tamaño de datos a enviar es pequeño. Antes del Bluetooth, el infrarrojo se usaba más.
Entonces uno lo que hacía era como poner los dos celulares mirándose y ya podía empezar a transmitir pues la información. Mi celular tiene infrarrojo, pero yo lo uso más, es como control remoto. Entonces, por ejemplo, yo llego a cualquier parte y yo puedo sincronizar mi celular con un televisor, con un equipo o con cualquier cosa pues que necesite. Bueno, adicionalmente se puede usar para jugar juegos de 2 jugadores y también se usa obviamente para los controles remotos. Entonces vamos a hacer un experimento con un infrarrojo. Necesito que cada uno vaya por un control pues de la casa, del televisor o de lo que sea. Y yo me voy a conectar desde el celular un momentico para mostrarles también. Espérenme, por favor. Bueno, Pero ya tengo el ya papel, entonces, ¿qué sigue? listo. Voy a hacer, espérenme que les voy a presentar por acá y les voy a mostrar la cámara de mi celular. En esta partecita está el LED infrarrojo del control. Si yo lo hundo el control y lo miro con mis ojos, no voy a ver ningún cambio. Pero si yo lo hundo en la cámara, miren lo que pasa. Ay, no me deja ver nada acá porque... Esperen, yo miro una cosita acá. Ah, sí, miren. Acá sí ven. Miren. Sí le ven el colorcito al infrarrojo. Sí, acá está como muy... Miren. Cuando lo hundo, se empieza a ver que está transmitiendo. Ustedes también lo ven con su pantalla del celular. Esperen. Bueno, si alcanzaron a ver el color, Pero no se lo escucho muy bien. no se escuchó bien, pero si alcanzaron a ver el colorcito. Profe, qué raro. No, sí, sí se prendió, pero el color del bombillo de este control no se vio, pero sí prendió el televisor. Muy raro. Y si le estás mostrando, o sea, al control normalmente se le ve el bombillito por fuera. Pero sí, sí, profe, se le ve, pero no prendió, pero sí funciona porque pues prendió el televisor de esa forma, entonces no se puede decir que no funciona. Bueno, pero lo que yo quiero que vean es la señal. O sea, el infrarrojo no es visible para los ojos, ¿cierto? Pero si tú miras, pues si lo hundes a la vez y miras ese LED, mientras lo hundes con la cámara del celular, sí vas a ver el color. Eso es lo que yo quiero que vean. Ah, mientras lo que, profe, hubiera dicho eso desde un principio, yo lo estaba mirando con mis ojos naturalmente. No, es que el ojo no lo percibe. En cambio, el Ah, celular sí. Mírenlo con la cámara del celular. Y ese es el paso a paso. Entonces, activa la cámara del celular. Toma un control remoto que funcione y enfoca el LED infrarrojo del control con la cámara y oprime cualquier botón. eso Ah, es sí, profe, se dio. Eso. Entonces ahí que estamos comprobando que el infrarrojo sí está funcionando, solo que nosotros no lo vemos porque trabaja una frecuencia que el ojo no es capaz de ver. ¿Todos lo pudieron ver ya? Sí, se ve morado. sí, profe, tan bacano, con Sí, los ojos no se profe. puede, pero el celular sí. Ajá. Bueno, eso es por la frecuencia a la que trabaja. Y ya por último, les voy a dejar una actividad muy cortica. Y es que van a consultar sobre otro medio de transmisión no guiado que es el Bluetooth. Yo sé que todos lo conocen, lo usan, pero entonces quiero que me hagan una descripción cortica. La definición, cuáles son los usos, el alcance. Bueno, el alcance es la distancia que alcanza. Voy a poner mejor distancia. Distancia máxima.
de funcionamiento. Y obviamente cómo funciona el Bluetooth. Profe, podría ser, depende pues yo no sé, el dispositivo. No siempre tendría la máxima o la mínima, bueno, la máxima longitud para poder transmitir, no. O si siempre sería la misma. Lo que pasa es que llega a una distancia en que ya el Bluetooth no tiene, pues ya no es capaz de operar. Me van a decir cuál es esa distancia a la que ya no funciona. Que eso lo encuentran pues fácil. Y ya Hágale. lo básico, los usos, la definición, cómo funciona y cuál es esa distancia máxima que alcanza. Entonces espérenme un momentico. Bueno, ya les voy a ir montando la actividad para que me la entreguen. Se las voy a poner hasta el miércoles, que es la otra clase. Listo, bastantecitos de esa clase. John dice que se le ve rojo también, pero típicamente es moradito. Bueno, voy a dejar de grabar ya